Muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto espacio de encuentro que hemos denominado el Viernes de la Neurociencia. Y como les insistimos tanto nosotros cuando creamos este proyecto llamado Happiness, que es una comunidad global de expertos dedicados a los temas de bienestar y felicidad, lo hicimos también con la firme convicción de fortalecer el componente de las neurociencias como elemento que le da seriedad, rigurosidad y ciencia a este ejercicio tan serio que nosotros estamos haciendo desde estos dos componentes. Y me da mucho gusto presentarles hoy a Gabriel de la Vega, una persona que escuché hace aproximadamente como unas 3 semanas, quizás, Gabriel, en una entrevista que le hiciera a nuestra gran amiga Nancy allí en México. Y la verdad quedé muy impresionada con la capacidad que tiene Gabriel para transmitir el conocimiento, sobre todo conocimiento de este nivel que suele ser un tanto técnico, un tanto académico, un tanto científico. Tiene una pedagogía muy especial para hacerlo. Pues desde allí le invitamos a ser parte de los expertos de Happiness y hasta hace algunos días se integró a nuestra comunidad y de allí que le invitáramos a participar hoy en nuestro cuarto encuentro. Gabriel, ¿cómo estás allí en México? Hola Ángela, muchísimos saludos a todas y a todos. Yo feliz de colaborar con esta gran comunidad y de sumar, aunque sea un granito de arena, ¿no? Un poquitito nada más. Pero como dijo la Madre Teresa de Calcuta, ¿y qué sería de esa playa sin ese granito de arena? Así que Me todo, encanta. todo es importante y todo suma, así que nosotros le damos el valor y la representación a todo el ejercicio académico que estamos haciendo. Por acá también se conecta ya nuestra directora académica desde el Retiro también. Hola María Emma, ¿cómo estás? Hola, qué rico saludarlos a todos. Bueno, por aquí está haciendo un frío que no se lo alcanzan a imaginar. Se te ve por lo brigadita que estás, mi María Emma. Ay, está helado y no ha hecho sino llover, pero muy bien, gracias a Dios. Qué rico Bueno, estar por acá. además entró tu gran vecino Iván Saldarriaga, que también está contigo por allá muy cerquita. Aquí también está Iván conectado. Y se acaba de conectar también Nelson Castillo desde Costa Rica. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel? Un placer. Saludos a todos. Gracias, Nelson. Bueno, y entonces les estaba compartiendo en nuestro saludo que Gabriel nos acompaña desde México. Gabriel es fundador de Mindset Plasticidad Organizacional. Tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de talento de personal y equipos de trabajo a través de aplicar un término que hoy con seguridad, Gabriel nos va a compartir, que es el tema de la neuroplasticidad y el orden sistémico. Y él ha querido denominar este espacio de encuentro neurociencia y cambio. Por eso me imagino que el tema de la neuroplasticidad hará parte constitutiva de este espacio académico que estamos desarrollando hoy contigo. Entonces, Gabriel, aquí tienes el espacio con estos expertos de Happiness. También queda grabada esta conferencia para quienes nos están viendo en este momento en diferido. Darles las gracias por seguirnos y por además aprovechar estos espacios académicos para fortalecer ese conocimiento que tenemos o para actualizarnos en algunos temas donde quizás necesitamos hacerlo. Así que, Gabriel, durante 20-25 minutos vamos a escucharte muy atentos y luego de esto, pues ya vamos a abrir los micrófonos para que también hagan sus preguntas. Les recordamos que este, ante todo, es un espacio de reunión, de diálogo de los expertos de Happiness, donde generamos también estos espacios de participación. Entonces, Gabriel, somos todos tuyos. Me encanta la idea. Quiero empezar con una frase que a mí me encanta y me vuela la cabeza. Es de Joe Biden. Dice, el tipo de vida que vivirás mañana comienza con tu mente de hoy. Ojo, y si tienen papel y lápiz, mejor, y si no, imagínense. Lo necesito que se imaginen un iceberg, un gran iceberg, ¿sí? Porque por lo regular cuando nos piden cambiar o cuando queremos cambiar, por lo regular lo que queremos cambiar es nuestro desempeño, es nuestro performance, los resultados, ¿sí? Y obviamente eso, ya tenemos el iceberg, ¿no? Entonces hasta arriba le ponemos resultados o performance o como quieras llamarle, o como se llame en tu país. ¿Sí? Y obviamente mucho de cómo nos ven la vida tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. Y dices, Gabriel, no me estás diciendo nada nuevo. Si yo hago algo, tiene una consecuencia que me lleva hacia un resultado sí o no. Ok. Y entonces abajito todavía, abajo del performance le ponemos acciones o comportamientos. Y se dan cuenta, los icebergs, por lo regular, tienen como un pico y abajo hay como una gran masa de hielo que no se ve. Y la neurociencia y la biología del comportamiento humano se pregunta, bueno,
Pero ¿qué es lo que realmente detona el cómo me comporto o detona mis acciones? Y ese es el componente fundamental de todo cambio. Y abajito del iceberg, en medio le ponemos las emociones y abajo los pensamientos. Es decir, que lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo me lleva a actuar de cierta manera y me lleva a tener los resultados X o Y. Es decir, imaginemos que yo me siento triste, ¿no? Entonces estoy como cabizbajo y entonces la charla la doy como con un poco de flojera, sin ánimo, con desgano. Pero si yo la doy diferente, ¿no? Los resultados van a cambiar. Y ojo acá con el tema de los pensamientos y las emociones. Te tiro varios datos. Uno, a lo largo del día tenemos aproximadamente 65,000 pensamientos, pero ese no es el dato relevante. El dato relevante es que de esos 65,000, el 95% son los mismos. Todo el tiempo estamos pensando casi lo mismo. Y si yo estoy pensando todo el tiempo lo mismo, voy a hacer prácticamente lo mismo. En algo que se llama patrones dominantes de pensamiento. ¿Sí? Y esto genera también algo que se llama self-talk o charla cerebral. Es decir, ¿qué te estás diciendo todo el día, todo el tiempo? Porque nos la pasamos conversando con nosotros mismos. Y esa es la materia prima de cuando nos animamos o no nos animamos a cambiar. ¿Sí? El qué estamos pensando. Luego siguen las emociones, que hay un enfoque nuevo que tiene muy poco a nivel científico, tiene unos 4 o 3 años, en decir, mira, sí son biológicas, hay 6 emociones primarias, pero ahora hay otro enfoque nuevo, un nuevo paradigma que dice, mira, las emociones son construcción, es decir, es un enfoque construccionista, es la emoción de hoy. Y es como si tuviéramos un trago y entonces le metemos 3 componentes, ¿sí? El primer componente de las emociones es las experiencias previas. Todo lo que pasó en la infancia, todos los recuerdos, todas las memorias, entonces le metemos el primer componente al trago. Después el contexto. El contexto influye, no determina, pero influye. Y luego una parte muy nueva, bueno, que no está nueva, sino más bien se acaba de meter a las emociones, que es la interocepción. Va de nuevo. La interocepción, que tiene que ver con partes del cerebro que están monitoreando 24/7, ¿no? Tanto la sangre, es decir, qué neurotransmisores, qué neuropéptidos, qué hormonas están pasando por todo el cuerpo. El segundo componente de la interocepción tiene que ver con la piel, ¿no? Que es el órgano más grande del cuerpo. Me da picazón, me da calor, todas las sensaciones. Otro componente tiene que ver con las vísceras, es decir, movimientos peristálticos, el estómago, pero que el páncreas, pero que si el corazón está latiendo, todo el tiempo monitoreando todo eso, ¿sí? Y también tiene que ver con los ligamentos, con las tensiones de los músculos, etc., etc. Entonces tú metes todos esos componentes, los agitas y tienes la emoción del momento, ¿sí? Por eso es vital no solo las emociones y los pensamientos, sino también el cuerpo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando estamos mal? Obviamente el cuerpo se va hacia abajo y empiezan a generar ciertas hormonas, ¿no? Que nos producen malestar o nos producen no estar al 100, tanto en el trabajo como en el día, como con la pareja, como en el estudio, no importa, ¿sí? Es decir, el cuerpo le dice a la mente cómo se siente, pero también la mente le dice al cuerpo cómo se debe sentir. Entonces, el primer tip es, si tú ya te encontraste o ya te percataste que estás mal, cambia la postura. ¿Sí? Es como el primer tip. Pero seguimos con el iceberg. Ahora las emociones ya tenemos con un enfoque construccionista y además tenemos esto que se llama el paradigma organizacional del cerebro, que es todas las emociones que tomamos en el día, aproximadamente 95% de las decisiones son emocionales. Muy sencillo, pulgar para arriba, pulgar para abajo. Si me gusta, mi cuerpo se acerca o voy hacia. Si no me gusta, ¿no? Me alejo. Es decir, el sistema límbico se la pasa sensando placer y dolor, placer y dolor. Donde hay placer me acerco, donde hay dolor me alejo. Entonces, todo el tiempo nuestras emociones están decidiendo si nos acercamos o no nos acercamos. Y es lo que genera nuestro comportamiento. Y luego, el cómo nos ve la vida. Entonces, lo que me preguntan, no, a ver, Gabriel, entonces primero son los pensamientos, luego las emociones, luego el comportamiento y luego el pensamiento y luego el desempeño. Y yo digo, no, porque es dinámico. ¿Sí? Es como la vida, es dinámica.
Entonces, si bien nuestros pensamientos influyen y se retroalimentan de las emociones o de los estados emocionales, también el hecho de que yo haga algo me genera cierto estado emocional y me genera cierto diálogo interno. Entonces es una mezcolanza y es un pastiche que tenemos a diario en esa batalla por saber primero quiénes somos. Entonces es como lo primero, la primera recomendación cuando la gente se anima a cambiar. Y la neurociencia hoy en día lo llama el coeficiente intelectual de cambio. Ya no hablemos de IQ, eso ya tiene 30 años de antigüedad, hablemos del coeficiente intelectual de cambio que se basa en 3 preguntas. La primera, ¿eres consciente que eres tú el que o la que tiene que cambiar? Pregunta número 2, ¿quieres cambiar? Y la tercera pregunta, ¿cómo? Primero tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que tenemos que cambiar, sí o sí. Después, ¿tienes ganas o no tienes ganas? La pregunta sería, pero ¿y si no tengo ganas, puedo cambiar? Sí puedes cambiar, pero va a ser más doloroso, va a costar más trabajo. Y la tercera pregunta, ¿cómo? Y hay muchísimas disciplinas. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo el orden sistémico, muchísimo la neuroplasticidad autodirigida, pero hay gente que le gusta más el mentoring o el coaching o la psicología o la psicoterapia o el psicoanálisis, lo que quieras. Tiene que ver con en qué crees que te puede funcionar. ¿Sí? Parte fundamental del cambio tiene que ver mucho con las creencias. ¿Pero por qué las creencias? Ojo, porque el cerebro no distingue realidad de fantasía. Al cerebro no le importa si estás viendo Netflix, ¿no? O si realmente o te crees Rambo, pues. El cerebro le da igual y se activa igual. Igual cuando vemos una película de miedo. Sabemos que no es real, pero ya estamos temblando y no podemos dormir. Entonces, ¿cómo hace el cerebro para distinguir qué es real y qué es fantasía? A través de nuestras creencias. Y mucho de lo que queremos cambiar tiene que ver con nuestras creencias. La pregunta sería, ¿cuándo se forman las creencias? Y la respuesta es, el 80% se forman en la infancia. ¿Sí? Si eres como muy metódico, muy metódica, anota esto y si no, nada más escúchalo. El 80% del cableado cerebral se forma de los 0 a los 8 años. O sea, la infancia es fundamental y tiene un impacto brutal en lo que somos de adultos, ¿sí? Entonces, pongámosle 25% a la crianza, es decir, papá y mamá. Otro 25% de nuestras creencias tiene que ver con nuestro nivel de conocimiento. Otro 25% tiene que ver con cómo experimentamos el mundo a través de papá y mamá y del nivel de conocimiento. Y otro 25% con el que me gusta trabajar a mí es en qué focalizo todo el día. ¿A qué le presto atención todo el día? Porque si yo estoy viendo que el mundo es caótico y que si viene abajo la economía y que si cuando termina la cuarentena extendida y que si el virus, cómo me voy a sentir? Mal. ¿Cuáles van a ser mis acciones? ¿Cuál va a ser mi performance? ¿Cuál va a ser esos pensamientos que voy a estar retroalimentando? ¿Sí? Ojo con eso, por eso las creencias son vitales. Definición de creencia muy fácil, hábito de pensamiento que se sostiene en el tiempo. Y aquí es mucho, ¿quieres cambiar sí o no? Y yo diría que el mantra del cambio es, primero, creo que lo puedo hacer. Después, quiero. Después, practico. Y la cuarta, y no me comparo con el otro. Cada quien su práctica, ¿sí? A algunos les sale la primera, es decir, imaginemos que queremos aprender a jugar tenis. Quizás en 3 clases uno ya aprende, ya sabe. Pero hay otros que practican 20.000 horas y no les sale. Cada quien su práctica, cada quien su cambio, ¿sí? Voy a explicar un poquito lo que es la neuroplasticidad autodirigida, que es justo el cómo se puede generar un cambio en el cerebro o en el cableado cerebral. Vamos a tomarlo como con algo que quieres cambiar. Imaginemos un pensamiento, un hábito de pensamiento. Es decir, yo siempre veo la vida de forma negativa. En algún momento de la infancia tú aprendiste a verla así. No importa de quién fue la culpa, pero tú aprendiste de que la vida es negativa. Y entonces fuiste retroalimentando ese pensamiento con más pensamientos, con más estados emocionales y además investigando que realmente la vida es negativa. Entonces uno va así. ¿Sí? Ojo, que al cerebro no le importa la verdad, al cerebro le importa tener razón. Entonces, si tú crees en algo, el cerebro va a encontrar argumentos lógicos, analíticos para decir, ok, tengo razón. Eso le encanta al cerebro.
lo que es tener razón y la queja, es decir, la culpa del otro, le encanta al cerebro, por eso es tan desafiante el cambio. Sigamos, entonces retroalimentaste, digamos que ese pensamiento se instaló en ti cuando tenías 8 años. Ya ahora tienes 35. Entonces fuiste retroalimentando ese pensamiento. Ahora imaginemos ese pensamiento como si fuera un árbol. Empezó como un brote, después tú lo regaste con más pensamientos y más emociones y de repente tienes 30 años, 35, y ese pequeño brote ya es un gran árbol, es un secoya, es gigante. Obviamente, y ahora cambiemos la imagen del árbol como cables. El cerebro está cableado, es wire, es electricidad. ¿Sí? Un pensamiento puede prender una licuadora. Así de sencillo. Entonces, si el cerebro es electricidad, nosotros, este hábito de pensamiento serían como si fueran nuestros lentes. Es decir, yo me pongo los lentes y entonces veo la vida bajo esa creencia, bajo ese hábito de pensamiento, sí o sí. El tema es, ¿cómo le hago para cambiar ese hábito si ya me di cuenta que ver el mundo de manera gris no me funciona y ahora quiero verlo de otros colores? Anteriormente se decía, rompe ese hábito. Y hoy la neurociencia te dice, no se puede romper ese hábito. Pero entonces puede cambiar, sí. Si no se puede romper ese cableado, ¿qué necesitaría hacer? Construir uno nuevo. ¿Eh? Entonces tenemos ese gran cable de acero que conduce muchísima electricidad. Entonces necesitamos generar otro cable de acero muy pequeñito, como un pequeño cabello, ¿no? Tan grueso como un cabello. ¿Cómo le voy a hacer para poder hacer esa neuroplasticidad o ese cambio positivo? Uno, le tengo que quitar energía a ese gran cable de acero, es decir, tengo que dejar de regar ese gran árbol y empezar a regar ese pequeño brote o ese pequeño cableado. ¿Sí? Eso se llama cambio positivo y eso es lo que es la neuroplasticidad. Es, no puedo romper este hábito. Lo que necesito hacer es construir uno nuevo al ladito y dejar de meterle acciones, pensamientos, emociones a esto que ya no quiero para dársela o darle de comer a este pequeño brote. Y entonces, este pequeño brote va a crecer y este gran árbol se va a empezar a secar. Eso es lo que se llama en neurociencia el cambio positivo. Pero entonces, ahora tengo tiempo, tengo 10 minutos. Después, tenemos como otras herramientas que nos pueden ayudar mucho o le pueden ayudar mucho a tus clientes para que un cerebro cambie, ¿sí? Primero es darse cuenta, es decir, me tengo que dar cuenta de que soy yo el que tiene que cambiar, que no importa el contexto, no importa el jefe, no importa la economía, tengo que cambiar yo, así como decían las grandes frases, ¿no? Tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y es totalmente de acuerdo. Ahora bien, con comportamientos es igual y por lo regular tengo un estímulo negativo y por lo regular tengo una acción automática, es decir, una reacción. Dice Joseph Leduc, mira, esa reacción tarda 125 milisegundos en darse, es decir, la mitad de un parpadeo, la mitad de un segundo. Es nada, es como, imaginemos ahora, yo quiero cambiar la cuestión de me pone muy mal ver las palomitas azules o que me dejen en visto, ¿no? Y entonces es, ojo, primero tienes que darte cuenta que no es la acción lo que te pone mal, sino cómo interpretas esas palomitas azules. Es decir, no es lo que te pase, no es la situación, sino cómo piensas la situación. Eso es vital para cambiar. Y ahí es donde entran los pensamientos. Es toda esa historia que tú generas detrás, es lo que genera el estado emocional y no es la situación, que es lo que nos enseñan en la escuela. Uy, perdiste el fútbol, estás triste. No, no es porque perdiste el fútbol. Es lo que significa el fútbol, lo que te hace generar ese estado emocional. Entonces, no es las palomitas azules, es qué significa para ti que te dejen en visto. Y por ahí si escarbamos un poquito, quizás por ahí tengas una huella de abandono en la infancia, ahorita no importa eso. El chiste es que no es lo que te pasa, sino es cómo piensas aquello que te pasa. Entonces es estímulo negativo, reacción negativa. Pero en medio necesitamos poner una pausa, ¿sí? Entonces es estímulo negativo, pausa, y entonces genero una respuesta positiva. Algo que Joseph Leduc llama el camino largo. Una respuesta positiva, una respuesta pensada, tiene que ver en cómo ocupo la razón
para poder reinterpretar la situación, no favorable o negativa. Pon el apellido que tú quieras. ¿Sí? Entonces, esa pausa es vital para que tú puedas elegir ahora tu comportamiento. Que es lo mismo del árbol y el sprout. ¿Sí? Necesitas un momento de pausa. La pregunta sería, ¿y Gabriel cómo hace pausa un cerebro? Muy sencillo. Llega un estímulo negativo, quizás un email, quizás un WhatsApp, lo que quieras. ¿No? Imaginemos que te dice, tenemos que hablar. Y dices, híjole, es que ya no me quiere, me va a cortar mi pareja, me va a correr mi jefe, lo que tú quieras. Primero que tienes que hacer es estímulo visual fuera. ¿Por qué? Porque el 90% de los seres humanos somos visuales, es decir, priorizamos los ojos o la visión sobre los otros 8 sentidos. ¿Sí? Primero te retiras. Porque además, lo que hacemos es leer el mensaje 20 veces, ¿no? Y entonces lo que generamos es un rapto neuronal, ¿no? Y estamos viéndolo todo el tiempo. Y tengo que hablar contigo, y tengo que hablar contigo. Y además tienes que saber que el 30% del cerebro está conectado a los ojos, pues al lóbulo occipital. Entonces, todo ya es urgencia, todo es un fenómeno negativo. Entonces, primero tienes que cortar con el estímulo, es decir, deja el celular y después te retiras de ahí y te respiras respirando. Y no porque lo diga sí, Ravi Shankar, de que la respiración es fenomenal, no. Porque, ojo, la respiración es vital para oxigenar las células, las neuronas, pues, y sobre todo para generar nuevos capilares. ¿Qué quiere decir? Enviar sangre oxigenada al cerebro y a través de las venas enviar como toda esa, o quitar toda la toxicidad del cerebro. Ojo que el cerebro es el órgano más tóxico del cuerpo y por eso no podemos aguantar más de 2 minutos sin respirar, porque nos intoxicamos o el cerebro se intoxica por no tener esa salida de toxinas. Entonces, cuando nos pasa un estímulo negativo, sí o sí, la respiración, la frecuencia cardíaca se acelera. Lo percibamos o no, el corazón va más rápido. Y si va más rápido, bombea más rápido sangre al cuerpo para poder pelear, huir o paralizarte, pero no envía oxígeno al cerebro. Y si no envía oxígeno al cerebro, no tenemos neuronas disponibles para poder reinterpretar o pensar diferente de la situación. Fíjate cómo todo es un cúmulo, ¿no? Impresionante. Entonces, te retiras del estímulo y te retiras respirando. ¿Cuántas veces? 4 o 5 veces, 4 o 5 segundos de inhalación y exhalación, ¿sí? Los que practican meditación, yoga y todo eso saben mejor eso. No tienes que practicarlo, simplemente es 4 veces. Y el efecto colateral es que además te relajas. Entonces imagínate, tienes más neuronas disponibles para tener una respuesta positiva y además estás relajado. Es decir, ya no emites el grito, o ya no lloras por todo, o ya no le contestas feo a tu pareja, o ya no le contestas feo a tu socio o a tu jefe, sino generas una respuesta diferente, sobre todo creativa. Y de ahí puedes generar otra cosa que es vital para el cambio, que es reinterpretar. Imaginemos, mi jefe me ve mal, ¿no? Y uno empieza con la historia o la charla cerebral. Híjole, es que de seguro hice algo mal, me va a correr, me va a regañar. Reinterpreta. Quizás no me regañó a mí, quizás regañó a un compañero, quizás ni me vio a mí y yo hice que me viera a mí. Entonces, la reinterpretación es vital para poder generar este cambio y no estar reaccionando todo el tiempo. Esto activa y sobre todo genera mayor densidad neuronal y esto puede acabar en el lóbulo prefrontal izquierdo, que es el mismo que tú fortaleces cuando meditas, ¿sí? Entonces, para fortalecer esa área y generar estos nuevos cambios o pensar diferente en las situaciones o generar hábitos nuevos, tienes que reinterpretar. 2, tienes que darte cuenta que tú eres tú el que tienes que cambiar. 3, tienes que querer y tienes que creer que puedes hacerlo. Si no, no se puede. 4, tienes que practicar mucho. ¿Cuánto? Mucho, no sabemos. 5, ya lo dijimos, no te compares con el otro. ¿Sí? Yo me podrá seguir hablando aquí toda la tarde, pero el tiempo ya se me acabó y entonces mejor los quiero escuchar a ustedes en cualquier pregunta o cualquier opinión que tengan al respecto. O sea que muchísimo, es un honor por acá. Adelante. Qué rico, Gabriel. Lo que estás diciendo se lo explico muchísimo a mis pacientes, digamos que lo explico de otra manera diferente. O sea, pongo un ejemplo diferente, tú lo hiciste con el árbol, yo lo hago con una pradera, pero bueno, eso es lo mismo finalmente.
Y ahí hay un tema en cuanto a cómo modificar el pensamiento negativo, y es que generalmente lo que le digo entre el paso de darme cuenta que tengo el pensamiento negativo, para modificarlo, antes de resignificarlo, lo que debo hacer es ponerlo en duda. Claro. Porque la forma más fácil de desmontar un pensamiento negativo es ponerlo en duda. O sea, ¿y yo por qué estoy pensando en esto? No necesariamente. ¿De dónde saco esta creencia? O sea, para poder identificar esa creencia superior o esa, o bueno, ¿de dónde estoy pensando eso? Entonces lo que hago es decirle al paciente, pongamos en duda eso, ¿de dónde saca esa información? ¿Cuál es tu base teórica? O sea, casi que cuál es tu base teórica para poder sustentar lo que estás diciendo, y ahí sí Ah, la puedo resignificar, ahí sí la puedo poner en positivo cuando la desmonto, ¿no? Y la forma que yo enseño para desmontarla es poniéndola en duda, ¿es correcto? me encanta. Yo te regalo dos prácticas más. Ok. La primera, yo pregunto en las empresas y a mis pacientes también, a ver, ¿cuánto tiempo te la pasas en el por qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me Así. salió? Yo digo, mira, mucho por qué son neuronas viejas. Es pasado, es queja, es victimización. No sirve. Ocupemos neuronas nuevas. Es, ¿qué puedo hacer la siguiente vez para que me salga? ¿Cómo puedo hacerlo diferente para tener otros resultados? Y en automático es como me pongo en modo futuro para pensar nuevas soluciones. El pasado ya pasó y no se puede cambiar, se resignifica nada más. ¿Sí? Otra cosa que yo tomo de Daniel Goleman, un gran neurólogo, que le llama ants, como hormigas, pues. Y tiene que ver con esta automatic negative thoughts, ¿no? Pensamientos negativos automáticos. O sea, tenemos muchísimos en el día. Y dice Daniel Goleman, mira, la vida es como un picnic. Si te suben 5 hormigas, es decir, 5 pensamientos negativos, no pasa nada. Pero si te suben 1000, ahí el día se acaba y el picnic se arruina. ¿Qué tenemos que hacer? Es pisar a la hormiga. Me encanta esa metáfora. ¿Y cómo? Justo como tú mencionas, ¿no, Emma? Es cuestionando eso, ¿no? Y sobre todo esto que se llaman disonancias cognitivas, pensamientos siempre nunca. Siempre me va mal en la vida. Para, pisa la hormiga. No siempre. Quizás últimamente, quizás seguido, pero no siempre, ¿no? O nunca tengo suerte en el amor. Otra vez, pisa la hormiga. Ni nunca, nunca, ni siempre, siempre, ¿no? Entonces, Así es. mucho de empezar a que la gente se dé cuenta por sí misma de dónde está el tema. Ese es el tema del cambio, que la gente se dé cuenta por ellos solos, como decía Howard Gardner, ¿no? Sí, aquí está diciendo el doctor Echandía, autoevaluación reconstructiva, atención del pensamiento, totalmente, eso es lo Me que encanta hacemos. eso. Me encanta eso y esto se llama metacognición. Es decir, pensar en lo que pienso que no nos enseñan. Y la manera Ok. es como cuando practicamos algún instrumento. Tienes que sentar una libreta a ver en qué estoy pensando. Pudiera Yo, parecer una práctica que quite el tiempo, pero no es Ga- cierto. Gabriel, te cuento que eso es un ejercicio que pongo a hacer a mis pacientes. O Me sea, y encanta. eso les genera toda la angustia al mundo. Y entonces los pongo a hacer un día, cada que te des cuenta de un pensamiento negativo, lo vas a escribir y lo vas a escribir, y esa es tu tarea para la próxima sesión. Y a la otra sesión me dicen, María Emma, por Dios, tengo demasiados pensamientos negativos. Entonces ahí hay una toma de conciencia de que está operando en el negativo constantemente. Y ahora pongámoslos en duda y cambiémoslos a positivo. Al principio es complejo y es difícil darse cuenta, pero entonces me dicen, ¿y cómo me doy cuenta que estoy teniendo un pensamiento negativo? Pues porque te estás sintiendo mal. O sea, lo que hay que poner atención es a la emoción, porque la emoción es lo que sigue el pensamiento, ¿no? Y bueno, se genera ese círculo vicioso ahí. Por aquí nos está diciendo Iván Saldarriaga, los pensamientos son positivos o negativos, son pensamientos, y quien lo califica es uno mismo mirando lo que siente. Claro, totalmente. Desde Totalmente de ahí. acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Doctor Yo, Echandía. yo quiero aportar. Sí, qué rico. Un ejercicio interesante puede ser colocarse una bandita de caucho aquí en la muñeca. Y cada vez que uno tiene un pensamiento negativo, se amorosamente, lo suelta así amorosamente y se lo cambia de mano. Y la clave está, primero, sencillo, 1 hora sin cambiarse. Uno cree que es muy fácil, háganlo 1 hora sin cambiarse la banda.
Y la idea sería llegar a 3 días sin tener pensamientos negativos. Lo interesante es que uno llega a la casa con esto rojo todos los días. Doctora Echandía, ¿cómo te parece que en Dollar City, aquí en Medellín, en Colombia, hay unas bolsitas de esos elásticos de diferentes colores y yo tengo una grande en mi consultorio y se lo di porque le puse a hacer ese ejercicio a un paciente y cómo te parece que al otro día llegó con la mano vuelta nada a los 3 días que Como volvíamos a tener esposado. terapia, esposado. Yo le dije, bueno, pero tampoco se trata de la autoflagelación, por Dios, pero eso me pasó con un paciente. Pero es Que un no lo pongan excelente en el cuello, ejercicio. que en el cuello no, que en el cuello no. Eso me pasó, pero es un excelente ejercicio. Apoyo lo que estás diciendo porque me funciona y yo misma me lo he hecho, me lo he aplicado a mí misma. Bueno, sin la autoflagelación, pero lo he hecho. Entonces me ahorré 15 semanas de trabajo. Me parece muy bien. Era un aporte. Muchas gracias. Me encanta, Carlos. Gracias, Está Carlos. buenísimo. Ya voy a comprar las banditas para practicarlo yo. Les paso Cuando otra cosa. cuando te va el Además, paciente a salir corriendo, es que no, más bandas, sí. no más bandas, no más bandas. Otra cosa con el cambio, y hay que normalizarlo, es que cambiar es incómodo. Duele, es doloroso, cuesta trabajo, y más si vas a terapia cuesta dinero, entonces normalicemos el esfuerzo, pues. Entonces yo les digo, sobre todo en las empresas, es entrenémonos en la incomodidad. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando te pica algo, por ejemplo la cabeza o la nariz, no te rasques. Automáticamente en algo que se llama readiness potential o potencial de acción, la mano va a la nariz o a la cabeza para sacarse la incomodidad. Y ese momento es hacer pausa, es como, y no me rasco. Y la picazón se va a ir en 12 segundos. Y son los 12 segundos más incómodos de la vida. Pero la picazón se va a ir. Wow, miren las banditas. Aquí tengo muchas, pues tengo varias, bueno, cogiendo y bueno, eso lo hago. Carlos, bueno, dijiste picazón en la cabeza y me picó la cabeza. Y ya te rascaste. Sí, claro, total. No es fácil, es un tema No, no es fácil. de autocontrol. Exacto. Entonces es picazón y no te rascas. Estás practicando la incomodidad y sobre todo la pausa. Ok, Y no me rasco. sugestión, sí, claro, total. Bueno, Gabriel, me encantaría si le pudieras ampliar un poco la pregunta que hace Iván Saldarriaga o si Iván también quiere participar y luego le damos la palabra a Cristian que también levantó la mano. Iván está hablando acá en el chat, nos dice, ¿los pensamientos son positivos o negativos? Y en últimas, ¿quién le da esa calificación? Iván, si quisieras ampliar tu pregunta, adelante, que para eso es este espacio de encuentro. Sí, realmente yo considero que los pensamientos son pensamientos. O sea, no el calificativo de buenos o malos, positivos, negativos, blancos, negros, es prácticamente como un diferenciador por uno mismo. Entonces, yo veo que el hecho de hacer conexiones no son buenas ni malas, simplemente son experiencias que uno debe considerar que en algún momento son buenos y en algún momento son malos, ¿sí? Porque si yo lo califico como bueno o como malo en algún momento, se me fue un hábito de que es malo y a la hora de la verdad, en ciertos momentos, esos pensamientos pueden ser buenos. Entonces los bloqueo ante esa situación. Entonces, por eso digo yo que el pensamiento es una conexión que no tiene calificativo. Lo que sí puede ser calificativo es que para esa situación y para ese contexto, yo lo puedo decir que no funciona para esa situación, pero para otras sí. No sé si es por ese lado, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Me encanta, Iván, tienes toda la razón. Es mucho por eso lo que le significa para cada uno. Es decir, ese pensamiento te va para arriba o te va para abajo. Y de ahí nada más le ponemos negativo o positivo. Obvio que un pensamiento negativo en una situación puede funcionar para otra. Por eso es muchísimo esto que le llaman el self-awareness o el autoconocimiento, que los griegos lo decían hace años, ¿no? En el oráculo de Delfos, ¿no? De conócete a ti mismo. Porque mucho el calificativo yo lo trabajo con las personas. ¿Esto es bueno para ti o es malo? ¿En qué situaciones es bueno y en dónde no te aporta, pues? Pero toda la razón, quien le damos la significación somos las personas. Porque cada cerebro es un mundo. Yo catalogo el cerebro como las huellas digitales o como un árbol. No hay ninguno igual en el mundo.
Ujú. Así es. Ok, muchas gracias. No, Gracias hombre, a ti, Iván, y por eso me parecía interesante que profundizáramos en la pregunta que hacía Iván, porque aparentemente es sencilla, pero a la vez tiene mucho de complejo, porque quisiera que tomar un poco la palabra, ya vamos contigo, Cristian, y es que tú empiezas hablando, Gabriel, de esas aproximadamente de esos 65.000 pensamientos que tenemos al día. Esto nos lo dice Joe Dispenza. Él lo ha estudiado muy bien durante los Ujú. últimos años. Y un pensamiento no es ni bueno ni malo en sí mismo. Eso es muy importante y es lo que Iván quiso traernos acá como recorderis, porque precisamente ese pensamiento va unido a una acción, ahí sí empieza el ejercicio, esa acción va unida a un comportamiento, ese comportamiento va unido a una emoción y esa emoción va unida a una experiencia. Si es un solo pensamiento, pues no va a tener un impacto, pero si esto se suma a la acción, al comportamiento, a la emoción y a la experiencia, es allí donde, pues, por supuesto, hay unos impactos en la vida, que no vamos a calificarlos en este momento de buenos o malos, simplemente estamos hablando de impactos en la vida, porque por supuesto hay impactos muy favorables y hacia eso también van dirigidos los pensamientos. Bueno, Cristian, tienes la manito levantada. ¿Quisieras hacer tu pregunta? Sí, no es una pregunta, sino básicamente esa para felicitar a Gabriel, excelente exposición. El ejercicio del doctor Echandía es muy bueno y efectivo, lo he realizado. Lo que explica Gabriel en cuanto a si sentimos que nos rasca o nos molesta algo de esperar, también lo he practicado en algo que se llama Vipassana, que son tiempos de 10 días, digamos, en silencio y meditando. Entonces, precisamente se trabaja de esa manera y es así, ¿no? Todo pasa, es enfocarse y esas sensaciones van pasando. Desde la terapéutica, lo que explicó Gabriel y lo que compartió María Emma, es bonito, ¿no? Es bonito escuchar y de forma tan clara qué es lo que sucede, ¿no? A través de nuestro cerebro, de nuestro interior con nuestros pacientes. Yo diría que en la terapéutica, uno lo que hacemos es primeramente que el paciente salga de la emocionalidad. Es decir, generalmente los pacientes que llegan están en emotividad, ¿bien? Y en ese estado, pues no razonan, no pueden pensar correctamente. Entonces, el trabajo del terapeuta considero que consiste en simplemente ayudarle, apoyar a ese paciente a que encuentre ese equilibrio y ya en ese equilibrio sea el paciente que tome la mejor decisión que él considere. Esa decisión para muchas personas podrá no ser la mejor, pero es apoyar en esa decisión al paciente, ¿no? Desde esa lucidez. Yo utilizo 3 pasos que los conecto directamente con lo que expuso Gabriel y es que finalmente el paciente acepte, ¿bien? Que sea consciente de lo que le está significando eso y que nazca en él la intención de cambio, es decir, con acciones permanentes. Por eso lo que explicaba el doctor Echandía de la pulsera, eso es una acción permanente. Bien. Y así hay muchos ejercicios. Ahora, el señor Iván Saldarriaga le puso un poquito más de picante a este espacio maravilloso en cuanto a que los pensamientos, digamos, ¿cómo lo dicen? No son buenos ni malos, simplemente son, ¿no? Ese es como el gran resumen que sigue vigente, pero yo diría que con el tiempo las neurociencias nos empezarán también a explicar de alguna manera lo que se le llama desde siempre, ¿no? Los místicos, esa parte espiritual. Entonces, si ya empezamos desde ahora a empezar a hacer estos cuestionamientos y empezar a conectar, pues vendrá eso. Hace 500 años no pensábamos como pensamos ahora, ¿bien? Y dentro de 500 años no vamos a pensar como pensamos ahora. Muy seguramente dirán dentro de 500 años que nosotros estábamos muy atrasados y con muchas cosas, entonces es abrir la mente, ¿bien? Yo diría que allí viene ya ese mundo espiritual a que la ciencia poco a poco se ha ido acercando ya y empezará entonces
empezaremos a comprender realmente qué es lo que sucede allí. Entonces, no, esto maravilloso, me encantan estos espacios, Ángela, y bueno, creo que nos nutrimos todos. Mil y mil gracias. Gabriel, si quisieras complementar algo a lo que ha dicho Cristian, que además es un extraordinario resumen de lo que hemos abordado en esta jornada de Viernes de Neurociencia. No, me encanta, Cristian, todo lo que dices y qué padre que lo apliques. Mira, tienes toda la razón con los pacientes. Yo se lo digo diferente. Me encanta que todos hablamos de lo mismo, pero el lenguaje es distinto, ¿no? Me encanta, me fascina, es algo que me gusta. Y mucho nos llegan los pacientes o nos llegan personas, yo les digo consultantes, pues, con estas emociones secundarias. Es decir, mucha emocionalidad, una emoción desbordada. Yo pregunto, ahí es donde meto la cuestión sistémica, ¿a quién pertenece la emoción? ¿De quién la tomaste? Y por lo regular siempre nos remitimos a papá o a mamá. Pero cuando sabemos de dónde viene la emoción, y obviamente el mismo consultante se calma un poquito. Es, claro, es la tristeza de mi mamá. Claro, es el enojo de mi papá. Y entonces ahí empiezas a construir como toda estos nuevos hábitos o este proceso de cambio, ¿sí? Y ya, con respecto de los pensamientos, son totalmente neutros y bien lo comentas, Ángela, me encanta Joe Dispenza. A mí me gusta mencionarlos también como un pensamiento es una acción en potencia. O sea, es energía. Energía. Es energía. Y ahorita tenemos como todo este nuevo background de que los pensamientos o la manera en cómo pensamos puede reestructurar o rearquitecturizar el cerebro. Así es. Si hay tiempo, les cuento un experimento maravilloso, tú me dices. ¿Cuánto nos podemos tardar? Porque Diana también está aquí levantando la manita, así que escuchamos a Diana y luego... No, Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿A ustedes? Muy bien, Diana. ¿Quieres hacerle alguna preguntita a Gabriel? Bueno, primero que todo agradecerle por la información, felicitarlos a todos pues, por abrir esos espacios y tengo dos cosas muy puntuales. La primera, cuando logramos identificar que pertenece a papá o a mamá, por ejemplo, en factores de crianza, adolescentes que están en ese proceso, no digamos que de rebeldía, sino que pronto con educación basada en el temor y que toman decisiones precisamente todavía pensando en si lastimo o no, o voy en contra de las normas, no por acción propia, cómo se podría orientar a partir de esta edad, como para que vayan ellos, como irles facilitando ese proceso sin tener que llegar a un extremo en donde de pronto muy seguramente no salgan y continúen con esos pensamientos. Y qué hacer, por ejemplo, cuando son automatizaciones de pronto en procesos alimenticios, falta de hábitos de pronto, pues también de infancia, pero que de una u otra manera se han concientizado o se han arraigado de tal forma que no se ha poder trascender en ese cambio de chip. Gracias. Híjole, Diana, tocas un tema maravilloso y sumamente amplio que nos puede tomar toda la tarde. Te lo contesto a grandes rasgos y si no, me escribes y con gusto continuamos la platiquita vía WhatsApp o una videollamada, nos la aventamos con mucho gusto. Mira, yo parto de la idea y mucho de la corriente de terapia sistémica tiene que ver mucho. Mira, una familia es una comunidad unida por un mismo destino. Es decir, que cada familia tiene sus prácticas de cómo demuestra el cariño. Entonces, es decir, si es muy común que si tú vienes o venimos de una familia en donde no se demuestra el cariño o el amor a través de los apapachos o del abrazo o de estar todo el tiempo dándole mimos y dándole buena vibra a los niños, no significa que no haya amor, porque posiblemente estos papás pasaron lo mismo con los abuelos, ¿sí? Entonces, mucho es normalizar y no trabajar desde la fantasía, desde lo que me hubiera gustado tener u obtener de papá y mamá. Simplemente te dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. A lo que me refiero de tomar este tipo de emociones, Bert Hellinger dice, mira, no hay amor más grande que el que le tienen los hijos a los padres, sino al revés.
tanto que los hijos pueden sacrificar todo con tal de no ver a los padres tristes, de ver a los padres realizados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te pones en esa perspectiva de un amor ciego infantil, es donde empezamos el barco empieza a hacer agua, por decirlo así, porque es como si echáramos nuestras batallas de adultos a ese niño pequeño o esa niña pequeña que tiene un tema ahí con papá o con mamá. Primero es ver, y ahí con muchísimas disciplinas, de dónde está esa emoción primaria o a quién pertenece. Entonces, tío, es un tema maravilloso que lo seguimos más a profundidad. Yo en privado porque si no se nos va el tiempo y te contesto la otra y no sé si lo contesto, sino más bien es un enfoque. Es uno, primero, ¿qué quieres cambiar y cómo lo quieres hacer? Es un tema de hábitos alimenticios, es de por qué estás comiendo así, o entrar un poquito en la conciencia ahí. Imaginemos que alguien come muy rápido desmedidamente. ¿Desde cuándo? Sería como ir al pasado. ¿Desde cuándo es que comes así? Dos, pero si no tenemos las herramientas o el tiempo para ir al pasado, vinculemos las experiencias del presente hacia el futuro. Es a ver, cada bocado lo vas a masticar y le pones un reto de masticar 20 veces. Y de ahí dejas el cubierto en la mesa. Y hasta que no tragas y mastiques las 20 veces, otra vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Por ejemplo, estamos haciendo el proceso más lento de cuando nos llenamos, ¿no? Y le estamos dando la señal al cerebro de, está masticando mejor, entonces vamos a procesar diferente. ¿Sí? O sea, hay como muchísimas técnicas y más bien sería encontrar como la raíz o realmente cuál sería el hábito a cambiar a nivel de alimentación. Y sobre todo, cuál es el propósito de hacerlo. ¿Cuál es la ganancia adyacente? La podríamos llamar así. Perdón, Gabriel, ¿yo puedo intervenir ahí un momentico? Vale. Hay una situación acá que me hiciste recordar. Ay, espera, la niña. Hay una situación, es que con lo que estás diciendo, dice, no todo lo que me conviene es lo que me gusta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces sí. Ahí lo que tengo que buscar es sacrificar algo que me gusta para hacer lo que me conviene. Y en la medida que yo voy sacrificando lo que me gusta y haciendo lo que me conviene, al final termina que lo que me conviene es lo que me gusta. Como un hábito. Me encanta. Justo va ahí. Yo pongo mucho el ejemplo de, mira, nos puede gustar mucho el pastel de chocolate, pero nos hace daño. Versus, no nos puede gustar el brócoli, pero nos hace bien. Y muchas veces es dejar ir para poder dejar venir. Pues, o sea, el cambio, por eso dijo que el cambio es doloroso, porque obviamente lo que hace el cerebro y preferimos nosotros es el placer. Ver Netflix todo el día, no hacer nada, no esforzarnos, comer azúcar refinada. Sin embargo, eso en un largo plazo tiene daños en la salud. Versus es ¿por qué voy a comer el brócoli o por qué voy a preferir el brócoli versus el pastel de chocolate? ¿Sí? Y de ahí tienes que llevarlo hacia el futuro, pues porque eso te va a hacer mejor. Es un proceso, te vas a acostumbrar al sabor. Es perder para ganar, pues así es más fácil, pues, el lenguaje fácil. Sí, sí. Y realmente si quieres, pues yo por eso pregunto, ¿realmente quieres lo que dices querer? Y la gente se queda, ¿cómo? Sí, o sea, ¿realmente quieres lo que dices querer? Porque hay un precio que pagar. Todo cambio implica ese precio que hay que pagar y bueno, pues ya acabamos llegando al final, 50 minutos de transmisión, donde este es un tema apasionante y es un tema que no se aborda en estos minutos. Acá solamente damos unas pinceladas, damos unos elementos generales, pero ya está aquí en el chat el correo electrónico de Gabriel para que le escriban si quieren seguir profundizando, para que puedan también emprender un diálogo con él. De eso se trata una red de conocimiento, de esto que estamos haciendo acá, como ocurre en el cerebro donde las neuronas se juntan y aquí también estamos una cantidad de personas que nos unimos alrededor de temas comunes. Gabriel, mil gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir este conocimiento con nosotros y sobre todo desde la pedagogía que tú lo haces, desde ese modelo que tienes para transmitir conocimiento. Si quieres dejarnos una frase final de cierre, bienvenido.
Claro que sí. El cerebro crea patrones y luego nunca para de buscarlos. Ocupemos esa frase en positivo. Es decir, queremos ahora patrones tanto de bienestar como de felicidad, pues, porque se puede. Tenemos la capacidad y la habilidad. Así es, así es. Y bueno, mil gracias de nuevo, Gabriela, a ti, a todas las personas que se han conectado, a las personas también que nos van a ver luego en diferido, porque este conocimiento con seguridad llega a muchas personas y esto es lo que nos permite que nosotros dentro de ese desempeño que tenemos como coaches, como mentores, como acompañantes, terapeutas, pues logremos realmente esas transformaciones. Y esto solo se logra si logramos conocer el órgano más importante y decisivo de todos, que es el cerebro. Gracias y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, viernes de neurociencias, también con un tema muy especial, el doctor Julio César Ramírez, que nos acompañará desde Colombia, y aquí seguiremos en estos diálogos tan interesantes. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego.